El espíritu del despertar. Con gran gozo celebro la virtud de todos los seres vivientes, la que alivia el sufrimiento de los estados miserables de la existencia. Que todos aquellos que sufren moren en felicidad. Me regocijo en la liberación de todos los seres sintientes del ciclo doloroso de la existencia. Me regocijo en los protectores y su estado magnificente de Budas y Bodhisattvas. Me regocijo en la expresión oceánica de los maestros y del espíritu del Bodhicitta, que alegra y beneficia a todos los seres vivientes. Con palmas en oración imploro a aquellos totalmente despiertos en todas las direcciones, que enciendan y siembren la luz del Dharma en aquellos que caen en el sufrimiento debido a la confusión. Con palmas en oración imploro a los jinas que desean partir hacia el Nirvana, que permanezcan por aeones incontables y que este mundo no permanezca en la oscuridad. Que la virtud que he adquirido por hacer todo esto libere cada sufrimiento de los seres sintientes. Que sea yo la medicina y el médico para el enfermo. Que yo sea su enfermero hasta que sus enfermedades nunca regresen. Que con una lluvia de comida y bebida pueda yo vencer las aflicciones del hambriento y del sediento. Que me convierta en comida y bebida durante el tiempo de hambruna. Que sea yo un tesoro inagotable para el destituido. Hay muchas formas de ayuda que pueda permanecer en su presencia. Por el bien de lograr el beneficio de todos los seres sintientes, entrego libremente mi cuerpo, mis disfrutes y todas mis virtudes de los tres tiempos. Abandonar todo es nirvana y mi mente busca el nirvana. Si debo abandonarlo todo, es mejor que se lo dé a los seres sintientes. Por el beneficio de todos los seres, he reducido los placeres de mi cuerpo. Que ellos le golpeen continuamente, le abusen y le cubran con suciedad. Que ellos jueguen con mi cuerpo, que se rían de él, que le ridiculicen, que me hagan ejecutar acciones que conduzcan a su felicidad. Quien quiera que cuente conmigo o recurra a mí, que nunca sea en vano. Para aquellos que han recurrido a mí, a aquellos que me han usado y han tenido un pensamiento iracundo o desagradable, que incluso puedan esos pensamientos siempre ser la causa de triunfo para todas y cada una de sus metas. Que todos los que me acusan falsamente, los que me dañan y me ridiculizan, que alcancen el despertar. Que pueda ser un protector para aquellos que no tienen protector, una guía para los viajeros, una barca, un puente y una nave para aquellos que desean cruzar a la otra orilla. Que sea yo una lámpara para aquellos que buscan la luz, una cama para los que buscan descanso y un sirviente para todos los seres que lo deseen. Que para todos los seres sintientes pueda ser yo una gema que confiere los deseos, la lámpara de la buena fortuna, una mantra eficaz, una gran medicina, el árbol de los deseos y la vaca de los deseos concedidos. Al igual que la tierra y otros elementos son en formas variadas, útiles a innumerables seres sintientes que habitan a través del espacio infinito. Que así pueda yo ser en formas diferentes, ser una fuente de vida para los seres sintientes presentes a través del espacio hasta que se liberen. Al igual que los sugatas de los antiguos tiempos adoptaron el espíritu del despertar, igualmente como ellos aceptaron la práctica de los bodhisattvas de manera impecable, asimismo que yo pueda generar el espíritu del despertar para el beneficio del mundo y pueda aplicar impecablemente mi espíritu en esas prácticas. Al adoptar felizmente el espíritu del despertar en esta forma, una persona capaz e inteligente cultiva ese espíritu para lograr hacer estas afirmaciones y su deseo realidad. Ahora mi vida ha dado fruto. Esta existencia humana es bien adquirida. Hoy he nacido en la familia de los Budas, ahora soy un hijo del Buda. Por lo tanto, cualquier cosa que ahora haga debe de ser de acuerdo con la familia de los Bodhisattvas y no debe manchar esta familia pura. Al igual que un hombre ciego que encuentra una joya entre montones de basura, así el espíritu del despertar de alguna forma ha surgido en mí. Es el elixir de vida que es producido para conquistar la muerte en el mundo. Es el tesoro inagotable que elimina la pobreza del mundo. Es la medicina suprema que alivia la enfermedad del mundo. Es el árbol del descanso para los seres agotados de vagar por los caminos de la existencia mundana. Es la puerta, es el puente universal que cruza a los viajeros hacia la otra orilla de los estados miserables de la existencia. Es la luna naciente de la mente que suaviza, aquieta las aflicciones mentales del mundo. Es el gran sol que dispersa la oscuridad de la ignorancia del mundo. Es la mantequilla fresca producida por la agitación de la leche del Dharma. Para la caravana de los seres que viajan en el camino de la existencia mundana,
Están hambrientos del pan de la felicidad. Es el banquete de gozo que satisface a todos los seres sintientes que han llegado como invitados. Hoy invito al mundo a la bodeidad y a la felicidad temporal. Que los dioses, asuras y demás se regocijen en la presencia de todos los protectores. Bien. Podemos mirar para acá. Hoy vamos a hacerlo un poco más informal para que sea mejor. Hoy vamos a hablar de varias cosas. Uno es, el tema de hoy tiene que ver con la preocupación y cómo la preocupación se ha convertido en nuestra enfermedad más grande. Ni siquiera la diabetes o las enfermedades comunes de la digestión o de todas las enfermedades mentales, pero la enfermedad más común es una enfermedad mental, que es la enfermedad de la preocupación. Necesitamos entender el daño que nos hacen las preocupaciones, o sea, qué es lo que verdaderamente representa. Pero antes de entrar nosotros a entender esta enfermedad, o sea, necesitamos mirar por qué nos preocupamos. Y bueno, básicamente pues tenemos que mirar con mucha crudeza, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros siempre estamos poniendo nuestra esperanza de felicidad en algo o en alguien. O sea, en el trabajo, en el dinero, en el carro, en no sé qué, en la profesión, en algo fuera de nosotros siempre, en el esposo, la esposa, la familia. Siempre la esperanza de felicidad está siempre en algo externo, no importa. En un momento determinado puede tener mucho sentido para nosotros. Pero todo lo que está exteriormente en un momento cambia, en un momento alguien cambia de opinión, en un momento dejamos el trabajo, en otro momento ya nos tenemos que mudar a otra casa, etcétera, etcétera. Entonces, la felicidad, si nos ponemos nosotros, si ponemos nuestra esperanza de felicidad en algo exterior, obviamente que fuera fácil, por ejemplo, si dijéramos, bueno, voy a cambiar de trabajo, soy feliz, me voy a otro trabajo donde voy a ser feliz, pues sería muy agradable, si uno no pudiera ser feliz. No se da de esa manera. Siempre los cambios que se dan en el exterior son dolorosos para todos nosotros. No hay ningún cambio que sea agradable. Sino pues cuando estamos en una situación agradable, pues nos quedamos. Entonces, si hacemos algún cambio, generalmente es por necesidad o por algún tipo de dolor, etc. Vemos que si observamos nuestra vida, nuestros más grandes sufrimientos han sido a través de la pérdida. La pérdida de la salud, la pérdida del trabajo, la pérdida del dinero, pérdida, cambio, cambio, cambio. Y vemos por qué, porque obviamente que todos, pues en esa falsa idea o en esa falsa concepción de que si yo pongo toda mi esperanza en esto solamente, ¿no? O sea, poner todos mis huevos en una canasta. Entonces, bueno, uno puede poner su esperanza en lo que quiera. ¿Qué ha sucedido? O sea, que no se ha sucedido a nosotros. Quizás haya un ser humano que, bueno, le salió todo bonito, todo perfección, todo bueno. Pero esos son casos que son las excepciones. O sea, las reglas tienen su excepción y en el mundo también hay personas que, bueno, pues toda su vida, entre comillas, pueden parecer que son felices. Ya entrar y ponerse en los zapatos de alguien es muy diferente. Entonces, claro, vemos que al nosotros poner toda nuestra esperanza entonces ya la vida nos ha demostrado que todo cambia. Y no solamente todo cambia, sino nosotros también cambiamos. O sea, nosotros también somos un problema, porque hoy podemos estar muy amables en una situación, muy cómodos, entonces mañana ya estamos aburridos, ya no queremos, ya no nos parece, ya entonces, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, vemos que pues, en cualquier área de la vida. Entonces que no hay verdaderamente no podemos decir que en un lugar específico está nuestra
felicidad permanente, o sea, que podemos decir, bueno, aquí esta va a ser mi felicidad. Vemos que en ese instante, pues, nos vamos a preocupar. Por eso nos volvemos posesivos, por eso manipulamos a los demás, por eso nosotros somos violentos, porque queremos lograr en nuestra vida que las cosas sean a nuestra manera, porque sabemos que si no logramos eso que estamos nosotros concibiendo para que sentirnos felices, pues entonces si no logramos hoy, pues mañana no sabemos. Entonces la ira aparece cuando queremos que las cosas sean a nuestra manera hoy. ¿Listo? Y podemos aparentemente forzar muchas cosas, ¿no? O sea, podemos forzar, o sea, lo que nuestros deseos que se hagan realidad. Claro, eso implica que vamos a nosotros a crear situaciones dolorosas, o sea, en la vida de los demás, etcétera. Entonces vemos que pues ahí aparece la gran preocupación. Cuando la preocupación aparece cuando nosotros ya carecemos de la capacidad de ser felices. La preocupación comienza cuando ya no sabemos que nosotros queremos ser felices, pero ¿qué pasa? Que, o sea, obviamente que ya el tiempo está pasando, nos vamos envejeciendo, estamos quedándonos sin dinero, cambian las cosas, entonces ya los impuestos subieron, etcétera. Entonces vemos que la preocupación más primordial nuestra es la que, ¿será que alcanzaremos a ser felices en esta vida? Y algo nos dice que no. La realidad es que si nosotros continuamos pensando o mirando, ¿no? O sea, que en algo exterior, no vamos a ser felices. Al contrario, nos vamos a desilusionar más porque sabemos lo poco confiable que son las condiciones externas. Y dentro de las condiciones externas estamos todos los seres humanos, porque uno confiar en alguien, sí, necesitamos confiar en los demás, pero confiar que solamente allí está la felicidad, pues obviamente que pues estamos jugando con una ruleta rusa, ¿no? O sea, estamos nosotros pues o sea, jugando con algo muy doloroso y así nos ha sucedido a todos. Pues la esencia de la preocupación nace por eso, ¿no? O sea, porque sabemos que es imposible tener algo permanente en realidad que nos dé la experiencia de la felicidad. Y aparecen después ya todas las demás diferentes preocupaciones. Eh, Preocupación por esto, por lo otro, porque uno se preocupa porque desde porque alguien no mire, porque alguien no lo miró, porque alguien le, etcétera, etcétera, porque pagar las cuentas o pagar la casa o pagar el carro, pagar no sé qué, llegar a la próxima semana, preocupación tras preocupación, se preocupa por los familiares, por los hijos, por los padres, por el vecino, o sea, no, mira, el vecino que está haciendo, ay, la mujer le puso, bueno, entonces se preocupa por el vecino. O sea, se preocupa uno por muchas siempre uno preocupado y la vida de uno nunca la puede resolver. Toda esta cantidad de preocupaciones, ¿no? O sea, y entonces se nos va la vida en gran cantidad, solamente preocupados y no nos damos cuenta. La preocupación es este estado psicológico donde nosotros entonces comenzamos a sentir ansiedad, comenzamos a sentirnos inseguros, comenzamos a sentir temor, comenzamos a imaginar o sea, las tragedias más grandes. O sea, la preocupación nos lleva a un abismo, ¿no? O sea, de una oscuridad muy profunda, ¿no? Y vemos que el mundo en general, vemos que todos los programas de televisión preocupados por la política. Los de la farándula preocupados porque el cantante, porque la cantante, no sé qué. Y bueno, la preocupación es como el tema principal de nuestra vida. ¿Por qué no podemos estar aquí, por ejemplo, en este momento tranquilos? Hay preocupaciones que están, o sea, muy detrás. La preocupación de que alguien no va a cumplir con su palabra. La preocupación de que alguien no me va a pagar la preocupación de que alguien está hablando de mi preocupación. Nunca podemos estar nosotros, no somos capaces, ¿no? O sea, de estar en el momento presente, disfrutando nuestra vida correctamente. Entonces, ¿qué sucede? Que al nosotros nos vamos acostumbrando desde niños. Una de las primeras preocupaciones que sentimos cuando somos niños, ¿cuál es? La mamá o el papá sale al trabajo y entonces, ¿qué pasa? El niño está contento, está feliz. Y a las 10 de la mañana ya se empieza a preocupar. ¿Será que mi mamá va a regresar hoy? ¿Será que mi papá va a regresar? Y todo el día el niño preocupado. Cuando la mamá y el papá, ya a las 5, a las 6, a las 7, ya el niño entonces está tranquilo una vez más.
Vemos que entonces la enfermedad de la preocupación es una enfermedad que básicamente se podría decir que es hereditaria también. O sea, hasta nos sentimos orgullosos de pasarle a nuestros hijos, ¿no? O sea, o nuestros padres nos pasan a nosotros las enfermedades de este tipo y no nos damos cuenta. A veces, por ejemplo, uno le dice a alguien, pero bueno, ¿para dónde vas, por ejemplo? ¿Qué vas a hacer? Y entonces la persona sale y uno preocupado todo el día por la persona pasando bueno por allá, está no sé qué, y uno preocupado aquí por esa persona, por A o por B o por C. Si uno, por ejemplo, manda a alguien al banco a que de pronto le saque algún dinero, ¿cierto? Uno manda a la persona hacia por casa y uno está preocupado en la casa hasta que la persona ya llega con el dinero. La preocupación es un hábito demasiado terrible que tenemos nosotros. Y al final, ¿qué pasa? Nos vemos que siempre nos va robando, nos roba y nos roba tanta vida que al final un gran porcentaje de nuestra vida nosotros la hemos utilizado en la preocupación. Y no hicimos nada, sufrimos. La preocupación es este constante sufrimiento que nos encanta. Porque también hemos llegado a pensar que la preocupación le da sentido a nuestra vida. Por ejemplo, un matrimonio, por ejemplo, una relación. Si uno le dice a su esposo o le dice a su esposa, a mí no me preocupa si tú sales, ¿qué va a decir la esposa? ¿Qué va a decir el esposo, cierto? Pero entonces no me amas. Sí, te amo, pero ¿por qué he de preocuparme? ¿No? O sea, ¿por qué uno se tiene que preocupar? La preocupación no es una experiencia o no es una acción necesariamente pues, que le vaya a traer uno de los mejores resultados. O sea, al contrario, o sea, puede generar muchas otras complicaciones. No, o sea, el amor no tiene que ser una preocupación o el cuidado no tiene que ser una preocupación. Entonces, ¿qué pasa? La preocupación no solamente nos roba a nosotros de nuestro tiempo, pero nos roba a nosotros nuestra energía. Entonces, vivimos constantemente agotados. O sea, ¿por qué? Porque ya antes de nosotros comenzar a vivir el día, ya nos preocupamos por todas las situaciones que vamos a vivir en el día y ya obviamente que en ese momento no tenemos energía ni siquiera para salir a vivir las experiencias de nuestro día normal. Uno no lo cree, pero ya antes se gastó toda la energía en la preocupación. O sea, en la preocupación de esto, lo otro. Y bueno, entonces nos convertimos obviamente que se convierte en un círculo vicioso, porque entonces diariamente entonces llegamos, tratamos de recuperar nuestra energía, nuestro ánimo, porque la preocupación y el ánimo están directamente relacionados. Entonces el ánimo tiene que, o sea, si tenemos ánimo, entonces tenemos el deseo, las ganas de hacer algo en la vida, pero las preocupaciones nos roban el ánimo. Entonces no podemos nosotros, entonces tenemos que aprender básicamente a comenzar a reconocer cuáles son nuestras grandes preocupaciones. Digamos, si tenemos situaciones que tenemos que resolver, está muy bien. En lugar de preocuparnos, necesitamos aprender a aplicar las soluciones en nuestra vida para resolver las cosas que necesitamos resolver, en lugar de preocuparnos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, cualquier situación simple, uno no tiene comida en su casa, entonces en lugar de preocuparse, o sea, o sea, entonces hace un plan de tengo que hacer esto para alcanzar, tener comida en mi casa, punto. Y entonces, pues uno aplica ese entendimiento. Entonces vemos que para salir de ese estado de la preocupación que todos experimentamos, necesitamos tener un mapa. Necesitamos saber poner en práctica lo que hemos aprendido. Porque hemos aprendido muchas cosas, pero ¿por qué no las aplicamos, por ejemplo, cuando tenemos una situación difícil? O sea, esa es la vida. O sea, la vida nos da a nosotros muchas experiencias, pero ¿por qué no las aplicamos? ¿Por qué no aplicamos ese entendimiento? Si hemos tenido tantas experiencias, si hemos tenido tantas lecciones de vida, ¿por qué cuando nos sucede algo nuevo, inmediatamente quedamos en blanco? ¿No? O sea, no aplicamos el aprendizaje que tenemos, sino que inmediatamente entramos en la preocupación, ¿no? Nos llamó a alguien, digamos, si uno le llama a alguien y de pronto es el teléfono de la policía, y me llamaron de la policía, ¿qué pasó? ¿Qué habrá pasado? ¿Cierto? Ya uno se preocupa. Bueno, a lo mejor tiene razones de preocuparse. Bueno, entonces tenemos muchas cosas. ¿Por qué?
Entonces vemos que la preocupación es un hábito tan profundo en nosotros que nos ha robado gran parte de nuestra vida. Pero entonces, claro, es un problema, un gran problema que tenemos. Pero ¿por qué vivimos tan preocupados por tantas cosas? Porque en nosotros no hay nada que nosotros podamos decir está bien, verdaderamente, es permanente, es real. O sea, nosotros todavía no tenemos una experiencia real de nosotros mismos. Si uno tiene algo que es sólido, si nosotros logramos tener una experiencia de nosotros mismos que es sólida, que es verdadera, o sea, cuando uno dice, no, yo sé que en mí hay algo que representa amor, que representa paz, que me da, o sea, mi propia inteligencia, lo podemos llamar inteligencia o conciencia o amor o luz. Si en mí hay luz, ¿por qué me debe preocupar? Si en mí hay paz, ¿por qué me debe preocupar? Si en mí hay inteligencia, ¿por qué me debe preocupar? Obviamente que a nosotros no cultivar esa experiencia de sí mismos, que es parte de cada uno de nosotros, pues entonces obviamente que siempre quedamos atrapados en algún tipo de drama, quedamos atrapados en algún tipo de preocupación, etcétera, etcétera. Y las preocupaciones las podemos imaginar como, o sea, estos vampiros que nos roban a nosotros nuestra energía, nuestras enfermedades. Todas nuestras enfermedades comienzan con una preocupación. Las preocupaciones pueden parecer tan nobles o tan sin importancia, pero en ese momento entonces comenzamos nosotros a enfermarnos psicológicamente. Entonces necesitamos aprender básicamente, necesitamos recordar que en nosotros hay algo que tiene, que hay algo en nosotros que es imperturbable, que es, o sea, profundo, que contiene, o sea, no, o sea, que contiene la esencia, o sea, eso que nosotros hablamos, podemos llamarlo, que entre nosotros está Dios, o está el amor, o está la luz, está cualquiera que sea nuestra percepción o concepción o visión de eso que es divino o divinal en nosotros, pues lo sentimos. Entonces tenemos que llegar verdaderamente a tener ese tipo de experiencia. Una vez que nosotros logremos recordar que cada uno de nosotros posee lo que necesita o lo que verdaderamente el universo nos ha regalado para que cada uno de nosotros dirija su vida y entienda su razón de ser, pues entonces en ese momento, ¿qué preocupación hay? Ya dejaríamos nosotros de preocuparnos por el futuro, por lo que va a ser de mañana, por lo que si esto. Entonces, obviamente que toda esa cantidad de preocupaciones que los podemos imaginar como una fila de vampiros esperando que cada uno su turno, pues desaparecen. Y entonces toda esa energía quedamos entonces totalmente pues libres, ¿no? O sea, para utilizarla en lo que queremos. Entonces, ese es uno de los más grandes problemas. O sea, la preocupación se ha convertido en la enfermedad más grande. Ahora, ¿por qué entonces nosotros, viendo que tenemos estas grandes, digamos, esta gran necesidad de transformar nuestra visión, de transformar nuestra vida misma, ¿por qué entonces no lo hacemos? ¿Ya? ¿Por qué aceptamos esta condición difícil, ¿no? O sea, esta condición donde básicamente carecemos de muchas cosas porque nosotros mismos nos las negamos? ¿Por qué aceptamos esa condición? Entonces vemos que pues estamos sufriendo de una manera muy, muy profunda. Entonces, tenemos que comenzar varios procesos. Uno de los procesos que tenemos que comenzar es comenzar verdaderamente a reconocer los diferentes tipos, las diferentes áreas de nuestra vida donde tenemos que hacer ciertos trabajos. Entonces, comenzamos con un trabajo específico. O sea, tenemos que entender que hay un mapa, que hay una enseñanza o que hay unas ciertas instrucciones que necesitamos aplicar. Si no aplicamos esas instrucciones, ya vivimos en un mundo donde obviamente que ya cada día es más difícil entender la naturaleza de lo que es la vida. ¿Por qué? Porque queremos que todo sea instantáneo. Estamos buscando la clave mágica, ¿cierto? Estamos buscando que nos caiga la suerte del cielo. Estamos buscando que, o sea, el amor a primera vista. Estamos buscando que todo sea instantáneo. Entonces, pero así no funciona la vida. Todo en la vida es un proceso, es como el niño que cuando el bebé es concebido, tiene que pasar 9 meses de proceso para que ese niño pueda nacer.
Si sembramos una semilla, o sea, tiene que pasar un proceso, imagínate, hasta pueden pasar años para que uno pueda recibir los frutos de esas semillas. ¿Por qué nuestra vida nosotros no la vemos así? No la vemos como un proceso. ¿Por qué queremos que las cosas sean instantáneas? Entonces, obviamente que también hemos creado, a través de toda la tecnología y a través de todas muchas cosas, hemos creado la falsa idea de que las cosas pueden ser instantáneas, de que no necesitamos hacer ningún trabajo, que no necesitamos hacer ningún esfuerzo. Y entonces, claro, y es fácil creer. Si yo, por ejemplo, si yo digo, bueno, si yo hoy acepto que la vida es maravillosa, así, entonces, o sea, de pronto la vida con una varita mágica me la hace maravillosa. ¿Y en dónde queda mi ira? ¿En dónde queda mi pereza? ¿En dónde, entonces, no tiene sentido, ¿no? O sea, que nosotros queremos dar esos saltos, ¿no? Ahora, si nos ponemos verdaderamente a estudiar la vida de esta manera, pues nos vamos a dar cuenta que requiere trabajo. Nuestra vida requiere trabajo. Y ahí es donde aparece entonces la necesidad de trabajar en nuestra propia vida. Nosotros podemos trabajar 100 horas a la semana en un trabajo, ¿cierto? Y se siente uno hasta orgulloso. Pero cuando se refiere a nuestra vida como seres humanos, nosotros no trabajamos. O sea, tenemos más apreciación por las cosas que son externas que por nosotros mismos. Y obviamente que a la misma vez nosotros estamos diariamente viviendo la experiencia de nosotros mismos. Entonces vemos que obviamente, y vamos entonces, se va haciendo una cadena de muchos elementos, ¿no? Entonces, si vemos que nuestra vida entonces se caracteriza por los errores, por ejemplo. Entonces, ¿qué tipo de errores cometemos en la vida? Entonces uno puede, al principio uno comete muchos errores, uno va creciendo, va madurando, va cometiendo errores. Está bien, pero entonces llegará un momento en que uno mismo se da cuenta que, bueno, hay solamente dos opciones. O comete errores o no comete errores. O sea, ahora, para seguir cometiendo errores, uno tiene que seguir viviendo la misma vida. No cambia nada. Entonces sigo en mitad, lo mismo, igual. Como igual, vivo igual, hago igual, camino igual, todo igual. Y ahí se queda uno. Entonces sigue cometiendo los mismos errores. Si dice, bueno, quiero dejar de cometer errores, entonces representa que necesitamos hacer cambios. Entonces ya necesitamos hacer ciertos cambios en nosotros mismos. Pero hay una tercera opción también, que es la opción de ignorar que necesitamos hacer cambios. Uno, seguimos haciendo las mismas cosas, no nos interesa, cometimos los mismos errores, las mismas brutalidades, burradas, como decimos nosotros. Y bueno, vamos por la vida, está bien. Esto es la vida. Ok, perfecto. Entonces acumulamos una, más la otra, más, y está bien. O sea, no nos interesa, no tenemos el menor interés en mejorar. Muy común. Al contrario, hasta nos podemos sentir orgullosos en, uy, lo que yo he hecho. ¿No? Y hasta uno puede ir tiene una libretica donde uno dice, uy, he hecho esto, he hecho lo otro, y hasta uno puede hasta tener su buena libreta de todas las cosas mal hechas que uno ha hecho. Se siente orgulloso. Entonces, bueno, eso es como uno de los elementos, ¿no? O sea, entonces, si uno quiere trabajar, entonces dice, bueno, entonces me toca cambiar. Es muy difícil, muy pocas personas deciden trabajar en su vida. No quiero repetir este error, no quiero repetir esto, quiero cambiar esto, etcétera. Entonces ya viene un estudio de nuestra propia vida. Pero entonces, esas dos opciones son las más comunes, pero hay una que es todavía más común, donde entonces no hago nada, simplemente me aíslo, evado la vida, dejo de vivir, no me atrevo a hacer nada, simplemente me encierro en cualquier cosa, o en el trabajo, o en esto, o en la televisión, me encierro. Me creo un mundo de fantasía en unas cuatro paredes, no hago nada porque si no salgo a la vida, pues no cometo errores. Entonces, normalmente, entonces pareciera que no estamos cometiendo errores, pero ni estamos cometiendo errores ni estamos mejorando. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos renunciando a la vida de una vez. Eso es lo que ha sucedido en el planeta. En el planeta ya nadie quiere hacer nada por sí mismo. Y eso lo consideramos una vida normal. Entonces, no, en mi casa no pasa nada. Yo mientras esté en mi casa y no pase nada, estoy bien. Pero uno no hace nada. Ni mejoró, ni empeoró. Entonces, en esa situación, pues entonces obviamente que nosotros nos estamos muriendo lentamente.
Estamos perdiendo la capacidad, nos hacemos más insensibles, ya no nos interesa nada, ya entonces no sabe. Entonces obviamente solamente se convierte en una manera de envejecer lentamente hasta que entonces en un momento determinado simplemente estamos esperando a que la muerte nos libere, que llegue la muerte y nos lleve. Porque ¿qué más hay? Se convierte en la rutina, se convierte en una carga para nosotros. Entonces vemos que si nosotros decidimos trabajar en nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que todas esas preocupaciones que hemos tenido, pues son totalmente innecesarias. Si nos preocupamos por algo es porque no hemos querido aplicar la sabiduría que la misma vida nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces vemos que todo es un proceso, ¿no? O sea, que podemos nosotros verificar. Cada decisión que nosotros tomamos, o sea, en realidad, entre más nosotros meditamos, entre más nosotros nos observamos, entre más nosotros contemplamos nuestra vida desde otro ángulo, porque necesitamos contemplar nuestra vida desde el ángulo de mejorar, o sea, necesitamos mejorar como individuos. Sí, sí, necesitamos progresar materialmente, exteriormente. Sí, ese es el cuento de que todos tenemos, pero pocas personas quieren mejorar como individuos. Entonces, si nosotros miramos la vida desde el ángulo de que necesito mejorar como individuo, necesito aprender a hablar, necesito aprender a comunicarme, necesito aprender a relacionarme, necesito aprender a manejar las situaciones, necesito aprender a dejar de sufrir por cosas que no tienen sentido. O por lo menos, o sea, deberíamos de tener por lo menos algún tipo de decir, bueno, necesito dejar de sufrir por esto, necesito dejar de sufrir por lo otro. Pero no lo hacemos. O sea, si miramos la vida desde ese ángulo, entonces podemos hacer grandes cambios, podemos verdaderamente entonces decir, bueno, podemos nosotros lograr hacer algo muy importante. Entonces cuando miramos la vida desde ese ángulo, entonces existe la posibilidad. Pero entonces, ¿qué pasa? Significa que necesitamos nosotros entonces recordar que necesitamos hacer algo con nuestra vida, que nuestra vida tiene un valor específico y que necesitamos ponerlo a trabajar. Si nosotros no invertimos, o sea, la experiencia que adquirimos en la vida es para ponerla a trabajar. En este momento, mi vida tiene que estar dando resultado de lo que he hecho. O sea, la vida es una inversión también. Entonces, uno invierte, o sea, uno invierte en su familia, uno invierte en sus hijos, uno invierte en sus padres. La vida es una inversión. O sea, obviamente que no solamente con el propósito de nosotros beneficiarnos, pero es bueno ver los frutos de lo que uno invierte. Si uno no ve progreso en su vida, en todos los aspectos, pues obviamente que dice uno, bueno, pues, ¿qué pasa? Pero nos conformamos, hemos caído en el conformismo más grande, el más destructivo, no es el conformismo de que, bueno, no, o sea, el conformismo de no querer trabajar en nosotros mismos. Sabemos que necesitamos mejorar, sabemos que las cosas no están funcionando, sabemos que estamos metiendo la pata, sabemos que siempre que abrimos la boca metemos la pata, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, continuamos nosotros metidos en ese rollo. Entonces, bueno, entonces, claro, mientras no trabajemos en nosotros mismos, la preocupación es el pan de cada día. Y nosotros siempre hablamos, por ejemplo, de nosotros los pobres, ¿no? ¿verdad? Siempre preocupados por la renta. Siempre la rentica, ¿no? O sea, ahí, los pobres siempre pensamos, ¿qué va a hacer de mí la próxima semana? ¿Qué va a hacer? Ay, Dios mío. Siempre mirando para el cielo para que me mande la renta, para que me mande la comidita, para que me manden las pocas cositas, no, uno bien humilde, ¿no? O sea, las poquitas cosas que necesito, ¿no? Pero siempre es una preocupación que se repite, que se repite. Ahora, si nosotros tuviéramos un entendimiento de cómo lo que verdaderamente es la vida, ¿no? Entonces, obviamente que pues no sufriríamos, no nos preocuparíamos por esas cosas. Ahora, claro, uno de los puntos más tristes en nuestra sociedad es el punto de, no sé, la jubilación, o sea, el retiro. Todos somos condicionados a llegar a creer que el día en que nos lleguemos a retirar, en ese momento nos vamos a dejar de preocupar por todo. Esa es una cosa más, eso se vende en las compañías, hablamos siempre de que en ese momento ya, no sé, no, mentira, eso no existe. Al contrario, si algo verdaderamente va a suceder es de que nos vamos a encontrar que estamos totalmente desprovistos de la capacidad de ser feliz. O sea,
El hecho de que uno reciba un dinero, que reciba una pensión, o si tiene la oportunidad de recibir pensión, hay personas que tienen que sufrir para recibir su pensión, etc. Pero no significa que eso no garantice la felicidad. Vemos que la preocupación es un elemento que tenemos que estudiar profundamente. Entonces, ¿qué pasa? El día en que nosotros ya, obviamente, aprendemos a movernos en la vida, cuando ya entonces sabemos que la vida tiene su dinámica, la vida es inteligente. Ahora, eh, ¿qué beneficio nosotros le atribuimos a la inteligencia, por ejemplo? Si uno es inteligente, por ejemplo, entonces, si calificáramos digamos, la calidad de vida de una persona inteligente, digamos, una persona muy inteligente, ¿qué calidad de vida tendría de 1 a 10? 10, diría uno 10, ¿cierto? 11, claro, perfecto. Si una persona muy inteligente tenía una vida muy bien. Ahora, entonces, si vamos restando la inteligencia, ¿cierto? Ahora, a la calidad de vida, entonces significa que la calidad va disminuyendo. Ahora, el hecho de que uno no haga nada en su vida no significa que tenga una vida de calidad. Porque yo me puedo aislar, eso no significa que mi vida sea de calidad. Ahora, hemos optado por eso. Hemos optado por aislarnos del mundo, por aislarnos de las experiencias, por aislarnos del crecimiento, por aislarnos del estudio de nosotros mismos. Entonces eso significa que, o sea, ni aplicamos la inteligencia ni tenemos una vida de calidad. Tenemos una vida cómoda. Pero la comodidad no es una vida inteligente. O sea, tenemos que aprender, tenemos que definir lo que es la vida, porque para nosotros una buena vida es una vida cómoda. Y es triste, es terrible. Entonces vemos que todo el negocio, los colchones son cómodos, las sillas son cómodas, el no sé qué, el carro es cómodo, el teléfono, todo es cómodo. Pero obviamente que hemos definido la vida, una vida de calidad, una vida de comodidad. Nos hace más inútiles. Hoy en día, ¿no? 16 por 16. Sí, ya ni siquiera sabemos multiplicar. No, no sabemos. Sí, obviamente que, ¿por qué? Porque cada día somos más inútiles. No ejercitamos nuestras capacidades. Ahora, eso es con las capacidades básicas, la memoria, la vista, el oído, tal. Ya estamos, ya ni vemos, ni oímos, ni nada, ya estamos que ni sentimos, o sea, ¿no? Ahora, por ejemplo, la inteligencia es un órgano. ¿Cómo ejercitamos nosotros la inteligencia? ¿Cómo cómo que la vida quiere que nosotros ejercitemos la inteligencia? Entonces, ¿se va a una biblioteca a ser más inteligente? No. La inteligencia es el producto de las experiencias de la vida. Porque tiene una experiencia en la vida, entonces le fuerza a uno a mirar los valores de la vida, le fuerza a uno a mirar qué está sucediendo en la vida. Entonces, eso es lo que nos hace inteligentes. Y eventualmente, si logramos nosotros extraer la lección correcta de las experiencias de la vida, entonces nos trae la sabiduría. Pero nosotros no ejercitamos la inteligencia porque salimos de la casa así como un robot. Salimos, ni siquiera miramos para un lado ni para el otro, salimos, ¿cierto? Manejamos el automóvil, vamos al trabajo, hacemos todo, regresamos. En todo ese trayecto que fuimos y regresamos, estamos metidos en la mente, en una preocupación. Regresamos a la casa, nos acostamos a dormir y no nos dimos cuenta de todo lo que sucedió en el trayecto en que salimos en la mañana y regresamos en la tarde y nos acostamos a dormir. Entonces no ejercitamos la inteligencia. Ahora, esto puede parecer un poco crudo. ¿Por qué, por ejemplo, cuando hablamos de una práctica espiritual, cuando hablamos del crecimiento espiritual, cuando ya entramos entonces nosotros a estudiar el verdadero crecimiento espiritual, ¿por qué entonces Jesús, por ejemplo, por qué se dejó a su mamá, a María y a José, los dejó, se fue de la casa? Dijo, papá y mamá, hasta aquí llegué, me tengo que ir a llevar el mensaje al mundo, dijo Jesús. ¿No? ¿Por qué sucedió que salió al mundo?
En el caso de él, pues obviamente que a cumplir una función, a desarrollar algo, ¿cierto? Algo tenía que hacer. Cada uno de nosotros tiene que venir a la vida a desarrollar algo, ¿no? Entonces también, no solamente Jesús, sino al Buda también le pasó lo mismo. Entonces dijo, no, esto aquí, en este palacio, con todo esto, no, es mejor yo me voy a ver cómo me va por allá, por la calle. Peligrosísimo. Pero entonces, claro, el hecho de que uno aprende a sobrevivir, el hecho de que uno aprende a ganarse la comida correctamente, el hecho de que uno desarrolla sus propias capacidades, eso es inteligencia. Entonces vemos que nosotros obviamente pero no tenemos que dejar la casa, no tenemos que, no, en este momento el crecimiento espiritual ahora para nosotros es, necesitamos entonces aceptar que la vida es digamos, es el gimnasio o es digamos, el lugar donde nosotros tenemos que salir a enfrentar las situaciones, pero no a pelear, no solamente a triunfar, sino a aprender de las situaciones. Porque entonces, ¿qué hacemos? Si no tenemos un proyecto de vida, una persona que quiera poner un negocio, por ejemplo, pongamos un ejemplo más. Todos debemos tener un proyecto en este instante. Si no tenemos un proyecto, estamos en esa condición de que estamos cómodos, bueno, y preocupados por lo que todos debemos de tener en la vida algo que queremos lograr. Diario. Esta semana es un proyecto, la otra semana es otra cosa, la otra semana es otra cosa. Entonces, si digamos que vamos a poner un negocio, por ejemplo, si fuéramos a poner un negocio, todos yo creo que en un momento determinado decimos, uy, quiero poner un negocio, quiero vender empanadas o quiero vender lo que sea, ¿no? ¿Cuántas personas lo ponen? ¿Cuántas personas le dicen, no, invierten? No lo hacemos por la preocupación de qué va a pasar en el futuro. A lo mejor tenemos la capacidad, no confiamos en nuestras capacidades, no confiamos en nuestras habilidades. No lo hacemos porque nos preocupamos de antemano. Entonces la preocupación ya nos roba el ánimo, ¿no? En todo nos roba el ánimo para todo. O sea, uno quiere coger unas vacaciones, entonces, y entra la preocupación. ¡Ah! Ya, ¿no? Ya no coge las vacaciones. Qué peligrosísima preocupación ¿no? Conoce uno a alguien, ¡ah! ¿no? Cualquier cosa, la preocupación nos roba el ánimo. Bueno, digamos que tuviéramos, vamos a poner un negocio. ¿Qué sucede? Entonces la preocupación, ¿dónde? Pero entonces, cuando uno entra, entonces dice, pone en práctica, dice, bueno, voy a comenzar un negocio. Entonces ahí es donde uno tiene que poner a trabajar la inteligencia para superar el obstáculo, para superar la limitación, para resolver el problemita, para ver cómo, ¿no? O sea, cómo vende el producto, para ver cómo le hace. Entonces uno tiene que desarrollar la inteligencia. En ese caso podemos ver que pues, podemos nosotros hacerlo. Ahora, queremos una buena vida o queremos una vida con satisfacción. ¿Qué estamos haciendo? ¿Será que la estrella cuando pase por aquí me va a soltar el paquetico que necesito? Así somos todos. Y entonces, ¿en qué se ha convertido Dios? No, o sea, Dios es el ATM. El ATM es, no, o sea, si nosotros entendiéramos, ¿no? Quizás Dios sí en algún momento determinado decir, bueno, yo creo que es por lástima, ¿no? O sea, bueno, tome, pues a ver si se calla, porque no, no, pero Dios no es solamente eso. Quizás tenga una así como padre o como lo que nosotros queramos, pero no, hay muchas otras cosas. Pero nosotros todo lo hemos hecho así. Entonces, ¿la vida qué es? ¿Queremos una mejor vida o queremos entender o queremos crecer? Entonces, obviamente tenemos que enfrentarnos a la vida con una visión diferente. Listo, voy a aceptar el reto de mi propio crecimiento. Entonces, ya significa que tenemos que aceptar las lecciones que la vida traiga. Porque uno como ser humano necesita crecer en muchos aspectos. Primero, digamos, vamos a hablar de los más simples. Tengo que ser más disciplinado. Entonces, si la vida comienza, si yo digo, bueno, quiero crecer, entonces, y si la vida cree que estoy hablando en serio, me va a aprobar en la disciplina. Entonces, ok, dele. Si yo le digo a la vida, quiero crecer, entonces me va a aprobar en la paciencia. Si yo digo que quiero crecer espiritualmente, pero no hago nada, pues la vida no me va a aprobar en la paciencia. Entonces, si yo verdaderamente soy honesto en eso y tiene que ponerse en el lugar donde la vida lo prueba a uno. Y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces,
nada, cerraron el tráfico y tengo que ir, tengo una cosa que hacer y es súper importante, paciencia. Ya, es tan simple. Entonces, y entonces la paciencia. Entonces, si uno pasa esa, ok, la otra y la otra. Ahora, quiero entonces, no sé, aprender a comunicarme con las personas. ¿Quién no necesita comunicarse mejor? Entonces, siempre utilizamos el siguiente ejemplo. Platón se iba al río y se metía 2 o 3 piedras en la boca y hablaba con las piedras en la boca. ¿Por qué? Porque quería pronunciar las palabras de una manera correcta. Eso hacía Platón. Ahora, muy bien, el gran filósofo Platón. ¿Qué hacemos nosotros para mejorar nuestra comunicación? Entonces, cuando le hablamos a otra persona, inevitablemente, yo soy mal hablado, resabiado, malhumorado, bravucón, soy perezoso. Cuando le hablo a las otras personas van a ver eso, porque eso es lo que soy. O no puedo esperar, claro, yo espero que me vean como un hombre maravilloso, inteligente, o sea, gente, no, o sea, y todos los días sufrimos porque le decimos a alguien algo, no le prestan atención a lo que decimos, no les interesa lo que decimos, no nos creen lo que decimos, no les importa lo que decimos, no les pareció lo que decimos, nada. Y podemos seguir, no sé, nos contradicen lo que decimos. Y uno dice, no, el problema no soy yo. Y va al otro lado, igual, va al otro lado, igual, al otro lado, igual. De pronto a veces la vida nos concede a todos, porque a todos nos concede la vida momentos, no sé, de puro amor y nos da una idea buena. ¿Cierto? Nos da a nosotros una idea buena en la vida, a todos. Y uno va donde alguien dice, tengo esta idea, y nadie le cree a uno. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos expresar totalmente. A veces uno tiene un sentimiento o necesita expresar algo y uno por no saberlo expresar, al contrario, termina uno envuelto en un problema. Uno va a expresarle algo a alguien y termina en una discusión. No necesariamente tiene que ser esto o lo otro. Pero vemos que entonces todos entonces necesitamos mirar, cambiar la visión de nuestra vida para entonces ver un crecimiento diferente. Ahora, yo puedo estar en mi casa, olvídense de la casa. Tenemos que aprender una cosa muy importante. En la casa no crecemos. En la casa no hacemos nada. ¿No? Porque ahí están todas las distracciones, están todas las preocupaciones, están todas las quejas, están todas las mañas. En la casa, cuando uno sale, ya le toca a uno hacer otras cosas. Entonces, en la casa uno no medita mentiras. Aquí uno, por ejemplo, ya está en su cojín, ya aquí no hay escapatoria, ¿cierto? Si fuera en la casa ya estuviéramos allá sentados en el sofá. O sea, la cuestión del Zoom, por ejemplo, se convirtió al principio fue una solución muy, muy importante por la pandemia. Ahora el Zoom después se convirtió en un entretenimiento. Uno se sienta, está lavando los platos, está no sé qué, y está escuchando las charlas y lavando los platos. Entonces eso no es no nos ayuda. En la casa nosotros no podemos, o sea, sí, la casa es para descansar. La casa es para recuperarnos, la casa es para hacer las cosas que se hacen en la casa. Pero el crecimiento ya necesitamos verlo desde otro ángulo, ¿no? O sea, ahora, si algún día nosotros llegamos a tener ese nivel de compromiso con nosotros mismos, la casa sería un lugar extraordinario. Ahora, vamos a practicar algo, necesitamos aprender a practicar algo muy importante. Cuando nosotros, por ejemplo, entramos al centro, ¿cómo entramos? Entramos con una actitud. ¿Por qué? Porque la actitud, el centro es un lugar donde todos tenemos un propósito, ¿cierto? Cuando entramos a nuestra casa, ¿con qué actitud entramos? Hay que observar, porque no entra uno con la actitud de aquí, en este lugar,
donde brilla todo, donde yo entonces, no, al contrario, uno entra y como que descargar ese bulto de preocupaciones y entonces las extiende así en la sala y dice, ahora las miro ya primero a la cocina, y llega uno a la sala y sigue mirando las preocupaciones. En fin, bueno, cada quien pues tiene su dinámica, o sea, yo simplemente estoy exagerando un poco. No, bueno, o sea, pero es triste que uno llegara a su casa. Cuando uno observa el primer paso, entonces uno dice, entonces es una práctica en realidad. Uno dice, no, bueno, llegó, o sea, he llegado a mi casa. Mi casa es el lugar donde entonces todo eso que uno verdaderamente siente de sí mismo que es correcto, obviamente que todos tenemos en realidad, es donde verdaderamente comienza. En su casa es donde uno tiene que sentirse lo mejor. Cuando ya sale de su casa, entonces ya pues uno se va a encontrar con las situaciones que son ya del diario vivir. Pero vemos cómo nuestra actitud tenemos que cambiar muchas cosas. Entonces, cuando nosotros ya tenemos un compromiso con nuestro crecimiento, ¿no? Entonces ya tenemos que cambiar algunas cosas. Y toda esta la preocupación obviamente comienza a desaparecer. La preocupación es simplemente un síntoma de que no estamos haciendo algo correcto. Entonces, cada uno de nosotros ha pasado días enteros preocupados por algo que al final terminó siendo no real, cosas inútiles, etc. ¿Por qué? Porque algo en nosotros no estaba bien enfocado. La preocupación es cuando uno le va a dar gripa, tiene unos ciertos síntomas. Entonces ya uno sabe que tiene que tomar té, limón, no sé qué, vitamina C. Lo mismo, la preocupación es un síntoma de que algo no estamos haciendo correctamente. Y es solamente una cuestión de no estamos bien enfocados. Ahora, obviamente que podemos verlo Dios, por ejemplo. Dios en nuestra vida tiene un lugar esencial, obviamente, ¿cierto? Pero entonces, si nosotros tenemos la confianza en Dios, entonces, ¿por qué aparece la preocupación? Si nosotros verdaderamente confiáramos en Dios, ¿confiamos en Dios? Sí, pero no, porque entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto? O sea, no es de que Dios nos cargue solamente por cargarnos, ¿no? O sea, porque también hay un mérito, también nosotros tenemos que hacer un trabajo nosotros mismos, cada quien tiene que cargar su propio peso, etcétera. Dios no simplemente nos va a cargar porque sí, o sea, cada uno tiene que hacer su trabajo, pero si nosotros entendemos, o sea, que tenemos un apoyo, ¿cierto? Que tenemos digamos que estamos en una condición de aprendizaje y que el propósito de nosotros estar aquí es crecer y aprender y todas estas cosas. Entonces, como un padre nos apoya. O sea, una madre está muy feliz en apoyar a sus hijos y sus hijos dan los pasos que necesitan tomar. Al contrario, los padres con gusto. Pero si el hijo no hace lo que pudiera hacer, porque no es lo que debe hacer, sino lo que pudiera hacer, pues los padres dicen, no, pues, ¿para qué voy a invertir en este muchacho si no se va a fumar marihuana ya en la universidad? O se va a ir a beber alcohol, ¿no? Como personas que conocemos. Una historia de cuando yo llego con la hija mía, un día ya estaba en la universidad, muy independiente la muchacha, y un día llego allá al dorm, donde ya fuera de la universidad, en una casa, y la nevera, encima de la nevera, pura llena de botellas de vodka. Es un orgullo para los muchachos vivir así. Bueno, pues, pero era buena estudiante, entonces, bueno, se le pasaba a veces esas cosas. En fin, cuando nosotros estamos haciendo algo que no está de acuerdo con nuestro crecimiento, nos vamos a preocupar. Ahora, hay personas, por ejemplo, que son una paradoja, porque hay personas que hacen cosas muy bien hechas y les va bien en la vida, pero también hacen cosas otras mal hechas. Entonces, vemos que hay personas que se pueden dar ese lujo de hacen muy buenas cosas y la vida les ayuda porque al hacer las cosas bien hechas, la vida todos tenemos derecho de que la vida nos ayude. Entonces hay personas que vemos que se pueden distinguir o se pueden, bueno, pueden, o sea, darse el lujo de hacer cosas no necesariamente muy buenas, pero ¿por qué? Porque de otra forma hacen cosas muy buenas. Entonces, tienen un mérito de alguna manera. La mayoría de nosotros hacemos siempre las cosas a medias, entonces, pues, no, o sea, por eso sufrimos, por eso nos preocupamos. En fin, entonces, la vida está interesada en nuestro bienestar.
Y con preocupación es imposible conocer el bienestar. O sea, meditación significa sentarnos y sentirnos bien. Pero ese sentirnos bien no es con la imaginación, sentirnos bien no es como que voy a pensar en... No, el sentirse bien uno se siente bien. ¿Por qué? Porque cuando uno vive su vida bien, cuando su conciencia está tranquila, no significa que no tengamos defectos, tenemos defectos, pero cuando estamos diariamente haciendo un esfuerzo correcto, entonces nos vamos a sentir bien. Entonces, no es el sentirse bien de la persona que es conformista. O sea, nos sentimos bien porque vemos que hemos hecho un esfuerzo correcto, hemos invertido nuestra vida correctamente, entonces nos vamos a sentir bien. Entonces, vamos a tener una paz. Comienza a haber una cierta paz. Entonces, está la paz de una persona que trabaja en sí misma, que diariamente comienza a experimentar paz en sí misma, pero producto de su buen trabajo en sí mismo. Y está la paz de la persona que no hace nada, porque no le pasa nada en la vida. Entonces, la persona que trabaja en sí misma experimenta la paz de la satisfacción. Okay, listo. Bueno, poquito progreso, pero paz. Y la persona que no hace nada experimenta otra paz, pero es la paz muerta. Es como ir a un cementerio, y en el cementerio hay paz, pero ahí está muerto. Entonces, nosotros tenemos que mirar básicamente pues, todos estos elementos, ¿no? Entonces, vemos que nuestra vida es una gran oportunidad, ¿no? O sea, si nosotros miramos básicamente, ya hemos hablado en muchas ocasiones, como lo que nos queda de vida, o sea, cualquiera que sea lo que nosotros vemos, generalmente uno no es muy positivo con el tiempo que le queda de vida. Solamente los niños tienen esa capacidad de sentirse animados con relación a su vida. Llega un momento en que uno pierde ese ánimo por decir, wow, qué vida, ¿no? Quiero vivir, quiero crecer, quiero salir, quiero... los niños, ¿cierto? ¿En qué momento nosotros perdimos ese ánimo? ¿Ya? ¿Por qué? Porque en lugar de tener ánimo, tenemos despreocupación. ¿Cuál es la preocupación más grande para nosotros en este instante? ¿Qué preocupación tenemos? ¿Qué cosa no hemos podido resolver en la vida? Ahora, si no hemos resuelto las cosas de la manera favorable es porque lo más seguro es que no hemos sabido tomar los pasos para resolverlas de manera favorable. No hemos aplicado nuestra propia sabiduría o no hemos querido aprender de lo que la vida nos ha enseñado. ¿Cuántos errores necesitamos? O sea, vamos a utilizar otro ejemplo. Entonces, un burro, por ejemplo. Ahora los burros son muy inteligentes. Son más inteligentes que nosotros. El ejemplo que utilizamos nosotros siempre, coge uno un burro, va con un burro así por el camino y uno ve un hueco y coge el burro y mete al burro al hueco, el burro se va a caer en el hueco la primera vez. Y lo saca uno del hueco y sí. Al otro día, uno va por el mismo camino, cuando el burro ve el hueco, ya se para y no dice burro, no se mueve. Uno no lo vuelve a meter ese hueco. Bueno, nosotros, dele, en grande y en pequeño. Entonces, sí, claro, entonces la primera vez nos caímos por distraídos. Después dicen, no, me voy a tirar del lado a ver si me duele menos. La otra es de cabeza. Y trata uno, y entonces uno siempre sigue cayendo en el mismo hueco. Lo que pasa, me dolió porque caí. Eso somos nosotros. Ahora, miremos nuestra vida, nuestras situaciones, diariamente. Uno va al trabajo y la persona le va a hablar, o siempre hay una persona que nos habla y nos vuelve a nosotros medio locos. Ay, otra vez esta persona. Y siempre respondemos de la misma manera. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido, o sea, de lo que ya hubiéramos podido aprender. Tenemos que ir trascendiendo, ¿no? O sea, tenemos que ir nosotros trascendiendo, ¿no? Y ese no es el verdadero aprendizaje. Ahora, cuando nosotros ya pues, nos podemos mover en la vida de esa manera, entonces ya podemos pedir cosas más grandes, o sea, otras cosas. Si ya podemos salir del kinder, por ejemplo, del aprendizaje, entonces ya podemos entrar a primero. Entonces, hay otras cosas. ¿Cómo sabemos? No nos imaginamos en realidad qué hay para nosotros como seres humanos. Hay muchas otras cosas que son posibles. Entonces, básicamente, cuando estamos hablando simplemente como para incluir un poco lo del retiro, ¿no? O sea,
Obviamente, todas estas ideas, todas estas cosas no nos dejan ver verdaderamente. Entonces, ¿qué es lo que hay para nosotros ver? ¿Cuál es nuestro potencial? ¿Cómo podemos decir que en eso que nos queda de vida, para cada uno de nosotros, a alguien les quedan 50, a otros les quedan 60, a otros les quedan 20, a otros 10? O sea, tuvimos una hermana compañera que ya dejó su cuerpo la semana pasada. Ya hay personas que hasta ya se están yendo, pero lo que nos quede de vida, ¿cómo no puede ser algo maravilloso? ¿Cómo no podemos estar animados? Me quedan 30, 40, 50 años de vida. ¡Qué maravilla! Esto está, mejor dicho, de película. ¿Y qué vamos a hacer con los 50 añños? Bueno, entonces ya eso, ¿qué es lo que, qué estamos planeando por lo menos? ¿No? O sea, hacer con esos 50 años de vida. Mínimo, dentro de nosotros, cada uno de nosotros mínimo tiene 50 años. Mínimo. ¿No? Entonces, y así uno no los tenga, pero tiene que sentir que tiene 50 años. Porque también la vida no es ciega. O sea, uno puede hasta, nosotros aprendemos a extender nuestra vida. Con este trabajo, con lo que nosotros hacemos, nosotros extendemos nuestro tiempo de vida. ¿Pero para qué? ¿Lo vamos a extender para no hacer nada o lo vamos a extender para hacer algo? ¿No? O sea, ¿lo vamos a extender para aprender o lo vamos a extender para preocuparnos? O para sufrir o para etcétera. No tiene mucho sentido. Vemos que pues nuestro crecimiento depende, ¿no?, de la visión que nosotros apliquemos, ¿no? O sea, para que nosotros crecemos la vida. Entonces, muchas personas, o sea, obviamente que siempre estamos nosotros metidos en esas preocupaciones, ¿no? O sea, deberíamos de hacer una lista sí, para ver, para convencernos nosotros que hemos vivido toda la vida preocupados. Hagamos una lista de solamente los últimos, a través de mi vida, cuáles han sido las preocupaciones más grandes, cómo he sufrido, cómo me he hecho daño, cómo me he olvidado de ciertas cosas, por qué he tomado decisiones incorrectas por las preocupaciones, etcétera, para hacer un estudio sobre las preocupaciones. Eso es una cosa que, o sea, si nosotros logramos vencer solamente ese elemento de la preocupación, ya entonces lograremos nosotros superar muchos otros elementos, muchas cosas. Entonces nosotros, claro, ¿para qué necesitamos nosotros superar esas de las preocupaciones? Porque nuestra vida tiene un valor específico. Ya nosotros como individuos tenemos ya un valor. Se pudiera decir que en oro de 24 se pudiera decir que valemos mucho, cada uno de nosotros. ¿Pero para qué? Porque necesitamos llegar a expresar ese valor. Si nosotros nos morimos sin haber expresado nuestro verdadero valor, hemos perdido nuestra oportunidad. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo nosotros expresamos nuestro valor? ¿No? Comprendiendo lo que es el amor, entendiendo lo que es la compasión, sabiendo ser de beneficio para los demás, aprendiendo a crecer, aprendiendo a trascender nuestros errores. Cuando nosotros ya nos convertimos en hombres y mujeres, o sea, de muy buena calidad, no solamente porque lo que se, no, o sea, sino no, con el trabajo, producto de nuestro trabajo, estamos expresando nuestro valor. Entonces, cada ser humano es un valor inconcebible, que no le podemos poner valor a ningún ser humano. Solamente nosotros no nos damos ese valor. Ahora, la mujer, por ejemplo. La mujer tiene un papel tan importante. Siempre lo ha tenido, siempre lo va a tener. Pero perdió ese valor. Perdió de mantener ese valor en sí misma. La sociedad actual es una cosa terrible. Vemos que, no, o sea, si vemos el papel que tiene, por ejemplo, la mujer, la madre en el crecimiento de la humanidad entera. Si no fuera por las madres, esta humanidad, lo poco que existe de humanidad no existiría. Las madres son las que se preocupan, las que mantienen las cosas, las que mantienen los hogares, las que mantienen el orden, las que se preocupan por las tareas, por las cosas. Las madres son las que mantienen. Entonces vemos el papel tan importante. Pero, obviamente que esa es una parte. ¿Cuál es la otra parte? La otra parte es el valor que lo femenino en sí mismo se da a sí mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la riqueza es tan grande que, ahora, cuando uno comienza, cuando todos comenzamos, ¿no? O sea, a reconocer nuestro propio valor,
existen leyes en el universo, existen leyes en la vida que son la ley de la afinidad. La ley de la afinidad nos dice que siempre estaremos rodeados o estaremos relacionados con las personas que son afines a nosotros por lo que somos psicológicamente. Es imposible romper con esa ley. O sea, Buda habla, por ejemplo, de que una abeja busca la flor y una mosca busca la basura. Todos somos flores, pero se nos acercan las moscas. ¿Por qué será? Tienen el GPS mal puesto. La culpa es de la mosca, obviamente. Entonces, es tan simple. O sea, si nosotros vemos que la vida, las leyes de la vida son simples. Para eso estamos aquí, para nosotros reconocer que las leyes hay que comprenderlas. Entonces, pongámoslo en práctica. Entonces, vemos nosotros que si nosotros le hablamos ahí con ira, nos van a responder con ira, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que por afinidad las cosas siempre se están dando. Entonces, vemos que ese valor que la mujer, entonces vemos que desde en todo, o sea, vemos, por ejemplo, el reino animal es mucho más, se pudiera decir que hasta en el reino animal, o sea, lo que representa la madre es algo inclusive hasta mucho más hermoso. Porque vemos como en el reino animal, sin pensamiento, sin preocupación, todas las madres de todos los animales no se preocupan, hacen una labor perfecta con sus hijos, con sus crías, en el reino animal. Entonces eso es una inteligencia innata en lo femenino. Ahora, pero lo femenino está llamado a expresar esas cosas, más el crecimiento como individuos, ya como nosotros como individuos. Pero entonces vemos que, o sea, si no fuera por el valor que esa parte femenina hay en nosotros, no sería posible el crecimiento. Entonces lo femenino habla, por ejemplo, de el cuidado, de la atención, de todos estos elementos que son importantísimos para el crecimiento. Entonces nosotros debemos de vernos a sí mismos con mucho cuidado. Debemos de tratarnos con cuidado, debemos de tratarnos con atención, debemos de tratarnos con ese amor que pues lo estamos comparando con el amor maternal, pero debemos de tratarnos con un amor así. Desafortunadamente también pues pensamos de que solamente a golpes, a gritos y a patadas es que las cosas van a salir bien en el mundo, en el mundo actual. Y pues hemos perdido esa brújula, ¿no? O sea, de esas cualidades. Entonces, la preocupación viene porque nos hemos olvidado también de esas partes. Entonces, vemos que nuestro trabajo es de recobrar esos elementos. O sea, la carencia, estamos preocupados porque sabemos que necesitamos cumplir con ciertas funciones como seres humanos. Ya cada uno tiene su vida y todos necesitamos cumplir. Pero estamos preocupados porque sentimos que carecemos de lo que necesitamos verdaderamente para cumplir correctamente con el amor, con las relaciones, con las situaciones. Claro, por eso aparece la preocupación, porque no hemos cultivado lo que necesitamos cultivar. Ahora, por ejemplo, cuando necesitamos rescatar, entonces nos toca hacer un proceso de rescate. Rescatar esto, rescatar lo otro, rescatar lo otro, rescatar lo otro, hasta que entonces ya vamos practicando. Entonces nuestra vida se convierte entonces en diariamente. O sea, cuando éramos niños, o sea, cuando estábamos en el kinder, yo creo que todos lo experimentamos y se nos olvidó, obviamente. Aprendimos la A y llegábamos a la casa y decir, mam, aprendí la A, contentos porque aprendimos la A. Y después llegamos a la casa, ma, aprendí la B. Los niños llegan a la casa contentos. ¿Por qué? Porque están aprendiendo. La vida es un aprendizaje diario. ¿Por qué nosotros, en qué momento nosotros se nos olvidó que la vida era un aprendizaje? Entonces, por eso no hay alegría en nosotros también. Entonces, son muchas partes. Entonces, la preocupación viene porque se nos olvidó que teníamos
que aprender. Al contrario, cuando llegamos a los 15 nos quedamos bien maduros, ¿no? O sea, yo ya tan maduro a los 15, Dios mío, ya es un viejito, una viejita, es una persona, nada que ver. O sea, al contrario, es absurdo porque pues, eso no tiene mucho sentido. Nadie es maduro a los 15. Ahora, pregúntele a una persona a los 40. Ya, pues si la persona ha aprendido de su propia vida, va a decir, ya uno dice, bueno, la madurez significa entender lo que es la vida, entender lo que son las cosas. Ahora, más triste llegaron a los 60 o los 70 y no entender nada de su vida. O sea, uno, mientras tenga posibilidades, no hay problema, tiene la posibilidad, pero cuando uno ya llega a morirse y no aprendió de su propia vida, es más triste todavía. Entonces, la vida nos da a nosotros la oportunidad. Esto es una increíble oportunidad, cada día. Y claro, ¿qué es el aprendizaje en esencia? Porque uno no aprende lo que quiere. Nadie aprende lo que... Yo puedo querer aprender, voy a aprender sobre el amor, ¿sí? Lo primero que la vida me va a poner es resuelva primero esto, resuelva y cuando ya aprenda a resolver lo que la vida me pone, entonces quizás me ponga a aprender sobre el amor. No es lo que uno quiere, porque en el kinder uno comienza, ¿qué es lo que le da al profesor? Lo que necesita aprender. Ahora, por no haber aprendido, por no haber tomado la decisión de aprender, estamos muy atrasados en la tarea. ¿No? O sea, no hay nada más raro. O sea, claro, estábamos hablando en el principio, amor a primera vista, mentiras, ¿no? Pereza y nada, listo, ya, vamos, llegamos, ¿no? Y después viene o sea, ¿no? Y todo es así. O sea, quiere uno un golpe de suerte en la lotería, eso es terrible. Las personas que se ganan lotería no es nada sano. O sea, todas esas cosas, ¿no? O sea, entonces vemos que estamos muy atrasados en la tarea, entonces necesitamos aprender básicamente. Entonces cuando ya nos concentramos, ¿no? Y decimos, bueno, sí, quiero aprender. Entonces la vida escucha. Y alguien nos hizo caer en cuenta, algo muy bonito porque estábamos en el retiro, ¿no? O sea, y es la verdad, o sea, eso lo hablamos, es parte del aprendizaje, pero en ese instante lo que esta persona nos hizo caer en cuenta fue tan importante porque todo lo que nosotros hablamos se cristaliza, todo. A veces ni siquiera, depende también de lo que uno le ponga detrás. Uno ni se da cuenta, porque por ejemplo yo estoy en la casa, ¡ay, qué bruto soy! Uno solo, ¡ay, qué bruto soy! ¡Qué bestia soy! Y uno claro, entonces uno no se da cuenta que está cristalizando. La idea, cómo se habla a sí mismo, uno cómo se trata a sí mismo, uno qué piensa de sí mismo, cada parte, o sea, son cosas tan importantes que todo va acumulando, ¿no? Entonces, en realidad lo hermoso, lo ideal que necesitamos nosotros lograr algún día es nos volvemos tan atentos que cada detalle cuenta. En la vida está dispuesta a darnos en cada instante, en cada momento, cosas muy trascendentales, muy profundas, si comenzamos a ver cada detalle. O sea, ahí la mujer entra, ya tiene una ventaja con relación al hombre. Las mujeres son más detallistas, ¿no? Pero bueno, o sea, ¿no? Hay que prestar más atención a otros detalles. Sí, los medios son detallistas, pero no, hay otras cosas. ¿No? O sea, y si también, entonces obviamente que pues, hay muchos elementos de aprendizaje, pero en cada detalle hay mucha riqueza. Uno siempre, un detalle, o sea, uno puede ver en el comportamiento de una persona, o puede ver en un trabajo, o puede ver en un negocio. Si uno va a hacer un negocio, si uno va a hacer algo, en un detalle se puede dar cuenta si el negocio le conviene o no. Muchas cosas, los detalles son esenciales. ¿No? Ahora, es bueno prestar atención a los detalles externamente, pero los detalles con uno mismo. Es más bello todavía porque yo tengo que observar mis propios detalles. Porque si yo me observo, voy a ver ciertos detalles de mí mismo que me están haciendo sufrir, ciertos patrones, ciertas formas de pensar, ciertos movimientos, ciertos hábitos, ciertas formas de comunicarme. O sea, entonces, si yo presto atención, voy a comenzar a reconocer esos detalles y me voy a comenzar a dar cuenta. Y mi propia inteligencia o nuestra propia inteligencia nos comienza a decir, aquí hay algo que no está bien, observa mejor. Y ya la próxima vez, si presto atención, entonces ya ese detalle lo voy a comenzar a reconocer y uno comienza a trabajar en los detalles
y comienza a eliminar esos problemas que esos detalles traen. Como uno camina, la forma que uno camina, hay muchos detalles. En la forma como uno come, hay muchos detalles. En la forma como uno se lava los dientes, muchos detalles. Todo lo que nosotros hacemos está contando toda nuestra historia. Entonces, uno siempre se pregunta, ¿por qué la experiencia de mi vida? En general, pues esa es como la canción psicológica más común. ¿Por qué mi vida es así? ¿No? Bueno, porque no hemos prestado atención a cómo nos movemos, a cómo dormimos, a cómo nos levantamos, a qué pensamos, etcétera, etcétera. No prestamos atención a nada. Entonces, indudablemente todo lo que nosotros hacemos está generando la realidad de momento en momento, de instante en instante. El pelo que tenemos, la nariz que tenemos, el cuerpo que tenemos, todo lo que tenemos nosotros es producto de todo lo que nosotros somos. Ahora, tenemos que aprender a transformar lo que somos. Ahora somos el producto de lo que hemos hecho por 20, 30, 40, 50, 60, 70 años. Pero el ser humano tiene la capacidad de transformarse a sí mismo, si quiere. Ahora, eso significa que me va a doler un poco la cadera. Pues. Pero si yo me quedo ahí, ya, entonces no me dice nada. Me va a doler el orgullo. Porque si ya, entonces yo empiezo a reconocer que he cometido error, me va a doler el orgullo. Me va a doler la pereza. Porque entonces, ¿no es cierto? Entonces hay cosas que uno, y la pereza lo sienta uno y no lo deja parar. Y uno dice, pero wow, o sea, ¿cómo puede ser posible? Entonces, solamente el ser humano se puede transformar. Da tanta tristeza ver a las personas que tienen mascotas. A ver, empezar las mascotas, no a las personas, sino a las mascotas. ¿Por qué? Porque las mascotas se convierten en algo que las personas las hacen. Las mascotas no son libres de ser un gato, un perro, no, son una cosa que las peinan. Vimos un perro pintado de amarillo y de rojo y de azul. O sea, ¿por qué tenemos que volver a los animales lo que nosotros queremos que sean? O sea, entonces, bueno, pues entonces vemos que, o sea, no, o sea, nosotros, ¿cómo? Que yo trato que sean ellas. Claro, claro. Pero entonces vemos que, claro, nosotros sufrimos de esas cosas. Tenemos que mirar que, no, necesitamos aprender verdaderamente a observar a través de nosotros nuestros detalles qué es lo que queremos hacer de nuestra vida. Uno puede tener, o sea, una persona puede tomar, todos tenemos podemos mirar en realidad todo esto esto que estamos hablando hoy tiene muchos elementos. Si tomamos solamente uno de estos elementos y lo practicamos, nuestra vida cambia. Entonces, nuestra vida es una mesa de trabajo. Para las personas que tienen que trabajar, que ponen sus cosas de trabajo, una mesa de trabajo. Esa es mi vida. Si una persona dice, bueno, voy a trabajar, aquí, pongo acá, pongo acá, entonces uno ordena su vida. Si logramos nosotros, pues, aquí hay un elemento, aquí hay otra cosa, aquí trabajo en esto, nos pone orden en su vida. Si logramos nosotros poner orden en nuestra vida, eso es lo que voy a hacer aquí, así, así. Entonces uno hace su plan en su vida, ¿no? O sea, entonces puede lograr transformarse. O sea, pero ¿por qué? Aparentemente, tengo que hacer esto, ya no quiero, ya me parece, ya me da jartera, ya no me gusta, tengo que hablar con fulano, entonces ya no, entonces ese aspecto ya no lo trabaja. Y aparece el otro, entonces al final, entonces lo que uno puede hacer de su vida no lo hace. Nosotros podemos transformarnos. Ahora, nuestro cuerpo es un trabajo que hay que hacerlo. Tenemos que aprender a sentirnos cómodos con nuestro cuerpo. O sea, tengo que llegar a sentirse que está en el cuerpo correcto, que está que uno lo trabaja. El cuerpo no se hace solo. Si uno quiere ser más flexible aquí, más flexible allá, si quiere tener aquí o no quiere tener allá, tiene que trabajar. Y no es a punta de que, bueno, o sea, no, de trabajo. Puede tomar un mes, puede tomar 10 años, pero tiene uno que lograrlo. Es posible, eso uno necesita hacerlo, solamente con el cuerpo, ¿no? Después tenemos que trabajar, obviamente, con nuestro centro emocional, porque
Las emociones no nos dejan trabajar. Uno tiene que entender sus emociones. Entonces ya, si soy una persona que siempre estoy gritando y que siempre estoy hablando y siempre estoy gastando energía, pues obviamente que no puedo hacer mucho. O sea, estoy gastando mucha energía. Entonces, y el centro emocional, entonces, causa. Entonces, hay que entenderlo para balancearlo, para crear armonía. Y quizás el más difícil es el centro intelectual. Tengo que entonces corregir mi forma de pensar. Tengo que corregir, sacar ideas que son falsas. Tengo que verificar lo que es falso. Tengo que corregir lo que es incorrecto. Tengo que mejorar lo que necesito mejorar en mi forma de pensar, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo como hombre todavía pienso que la mujer es para que me cocine, para que me lave la ropa, para que me esto, para lo otro, entonces tengo una idea incorrecta. Eso me va a llevar a funcionar de una manera incorrecta mis relaciones. Y de la mujer también, si la mujer que el hombre es para esto, para lo otro y para lo otro, igual es una forma de pensar incorrecta. Necesitamos ser objetivos para ver correctamente lo que en una situación necesitamos. Entonces hay muchas ideas y conceptos que tenemos que son incorrectos, que no nos dejan funcionar. Ahora, por ejemplo, una idea incorrecta que tenemos es que cuando uno está en una relación, no significa que la otra persona se lo tenga que aguantar a uno, porque uno está en esa relación. Todos creemos de que sí. Estás conmigo, tienes que aguantarte el paquete. No. ¿De dónde salió eso? Entonces, nosotros lo hacemos, no lo hacen. Entonces, nuestra vida se convierte en muchas maneras en una guerra, en una lucha por poder, en un sufrimiento, etc. Muchas cosas se dan. Pero si nosotros transformamos esas cosas, etc. Entonces, está en la relación, está en el trabajo, por ejemplo. Recuerdo que cuando, o sea, muy joven, muchos años atrás, yo me sentaba en el trabajo y parte de mi drama en el trabajo era el siguiente. Estaba sentado en mi computadora. Ay, ¿por qué mi jefe no me ve que yo me merezco más sueldo? Ay, ¿qué tal? Voy a dejar esto para mañana, ¿no? Me voy a coger el lonche de 1 hora y media, ¿no? Y al otro día, ¿por qué mi jefe no me ve que me merezco más sueldo? Este trabajo no lo hago, se lo voy a hacer. ¿Y por qué mi jefe no me ve que llego más tardecito, más tardecito? ¿No? Claro, entonces vemos que uno tiene una idea de las cosas, pero no se observa a sí mismo y no se da cuenta que uno no está dando lo mejor de sí, etcétera, etcétera. Obviamente que el jefe sí lo está viendo a uno. Uno cree que no, pero eso es lo interesante. ¿Por qué? Porque tenemos una idea equivocada de las situaciones. No nos damos cuenta. Entonces, así somos todos. Entonces cuando comenzamos a ver que hay personas, por ejemplo, que uno llega a los trabajos, es muy cómodo y ya están trabajando. A uno le da envidia porque fulano ya está trabajando a las 7. Y dices, ¿qué le pasa? No, o sea, la mierda las medias al jefe. No sé. Y claro, de fijo, a los 6 meses ya se volvió manager de la compañía. No, es que hay personas que son mucho más responsables que nosotros. Entonces vemos que tenemos que observar, pero el trabajo en nuestras actitudes mentales son más difíciles porque no es muy común aceptar que nosotros tenemos esas actitudes. Que esas actitudes y esas formas de pensar son las que no nos dejan progresar. Nada más. El día en que nosotros comenzamos a reconocer, y bueno, para no hacer la charla muy larga hoy, entonces, entonces, cuando uno ya reconoce un error en sí mismo, el error desaparece. Cuando uno honestamente reconoce un error en sí mismo, pero para eso hay que entender el error. Uno tiene que mirar el error, tiene que comprenderlo. Y la misma conciencia. No hay nadie en el exterior que nos diga, ya superaste el error. Nosotros mismos, nuestra propia conciencia nos da esa aprobación. Y la verificación viene con el cambio de ciertas condiciones en la vida. Entonces, cuando las cosas nos comienzan a salir bien, es porque hemos hecho algo bien. Cuando las cosas no nos salen bien, cuando no nos sentimos bien, es porque no estamos haciendo algo bien. Simple. La preocupación es un síntoma de que hay algo que no estamos nosotros aplicando correctamente en nuestra vida. Cuando desaparece la preocupación, entonces
significa que estamos aplicando algo correctamente en nuestra vida. La idea es de que algún día nosotros logremos tener una vida normal, de las cosas normales de la vida, sin preocupación. Significa que estamos aplicando bien esto, estamos aplicando bien lo otro, estamos entendiendo las diferentes leyes, entonces ya las preocupaciones desaparecen. Y en fin, después vendrá, algún día llegará ese estado verdadero donde nosotros digamos que, wow, o sea, toda la vida, toda la eternidad completa sin preocupación. Entonces, ahí sí existe, ahí sí vale tener imagínate la eternidad para nosotros ahora, la eternidad con todos estos deudas y con todas estas preocupaciones, imposible. No podemos tener una vida eterna así como somos ahora. No tendría sentido porque no sabemos vivir correctamente. En fin, entonces esto de la preocupación es algo que debemos de estudiar más profundamente, pero si hacemos, por ejemplo, entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, solamente por un instante. ¿Cuáles han sido las preocupaciones más grandes en mi vida y qué resultados me han dejado en mí como persona? O sea, simplemente cuando observamos nos vamos a dar cuenta de que quizás, bueno, hemos sufrido mucho innecesariamente, lo más seguro, no hemos sabido aprovechar ciertos recursos, obviamente por la preocupación, etc. Hemos abandonado ciertas cosas, no hemos aprovechado las otras cosas. Vemos que las preocupaciones, ¿no? Entonces, la preocupación, cuando la trascendemos, es una paz correcta. No la debemos comparar con, por ejemplo, cuando una persona tiene un desinterés. Una persona que no le interesan las cosas puede parecer en paz. Pero llegará un momento en donde la vida, pues obviamente nos deja entender que sí necesitamos preocuparnos. No es el desinterés, no es la falta de responsabilidad. Porque una persona irresponsable hasta se puede sentir muy bien. Puede estar aparentemente sentir. No es la falta de responsabilidad o la irresponsabilidad o la falta de interés. Al contrario, o sea, cuando nosotros entendemos, o sea, hay una paz que entonces nos permite a nosotros compartirla con los demás y de verdad, poder beneficiar a las personas que nos rodean de una manera correcta. Ese es el mejor regalo que podemos darnos los unos a los otros. Muchas gracias a todos, que tengan una muy buena semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Albert, estuvo hermoso. Bueno, Gracias. Un abrazo que para tengan una todos. buena Besos, semana. Artemisa. Gracias, Chao, gracias. Albert. Gracias por Un todo. abrazo para Chao, todos. chicos. Besos a todos.